Hola a todos, hoy tenemos al politólogo, profesor Andy Philip Ceballos de Perú, experto en políticas de anticorrupción y de participación ciudadana, de participación en procesos políticos. Andy, un gusto tenerte. Sabemos que hubo elecciones el 12 de abril en Perú y fue un entorno bastante cargado, ¿no? Y está la segunda ronda en junio. ¿Cómo ve usted, bueno, ti, se puede tratar con ti, ¿no? ¿Cómo estará la situación en esos tiempos? ¿Cómo será el Perú después del junio? Bueno, Micael, primero felicitarte por tu programa, tu canal. Me entusiasma mucho verte en YouTube y en redes sociales y alentarte a que sigas adelante. En segundo lugar, bueno, sobre la pregunta, primero deberíamos conocer el contexto en el cual se han realizado las elecciones en el Perú. Ujú, Recordemos que Perú es un país muy importante en términos geopolíticos, con gran biodiversidad, rico en minerales como el cobre, sí, el oro, con gran biodiversidad marina, en fauna, flora, con costa, sierra y selva, y es el 20º país, ¿no? El número 20 del país más grande del mundo en territorio. Es un país muy grande, extensamente. Eh, entonces, este país, el Perú, estamos en un contexto quizás como el resto del mundo, donde han confluido varias crisis a la vez. Primero, una crisis política que llevamos, podríamos señalar como desde 2016 arrastrando con mucha inestabilidad política, aunque lo cierto es que el Perú históricamente ha sido un país muy inestable, con instituciones muy débiles y un Estado normalmente capturado por la corrupción y las mafias y la oligarquía. mm, Segundo, una crisis económica en tanto que desde la pandemia el país no se ha recuperado en términos de pobreza y clase media. De hecho, somos el país donde más ha decrecido la clase media en Sudamérica en los últimos 5 años. Y también estamos ante una crisis muy profunda de inseguridad, de criminalidad, mm, donde las organizaciones criminales están tomando cada vez más poder en distintos territorios de la nación, sobre todo en la costa norte, en la selva y en Lima, donde hay asesinatos todos los días, prácticamente todos los días, con una tasa de homicidios récord el año pasado en el Perú, récord la más alta en las últimas décadas, con una crisis alineado a esto, vinculado a esto, una crisis en derechos humanos, en el periodismo, en la libertad de expresión, en la libertad de manifestación. Hace 3 años asesinaron a 50 personas, mayoría de ellas jóvenes de comunidades campesinas de las regiones andinas, por protestar, simplemente por protestar, por democracia, por justicia, por derechos. Así que es una situación muy difícil, ¿no? Y para ahondar también en lo económico, tenemos un 70% de informalidad en el país, es decir, personas que no bastante. tienen contrato, trabajo fijo. Es muy alto, sí, de los más altos en toda la región. Entonces, no estamos ante un país, digamos, que haya gozado una estabilidad o una bonanza o un bienestar, digamos, colectivo. Y diría lo contrario, en los últimos años, más bien, en las condiciones materiales se han estancado o han empeorado. Ah, Además, para, digamos, profundizar en el contexto político, debemos recordar que en el año 2021 ganó las elecciones un profesor llamado Pedro Castillo, una victoria inesperada para muchos, que supuso una especie de outsider de los Andes, que supuso toda una, digamos, toda una convulsión política, toda una serie se sucedieron una serie de sucesos políticos y sociales que también explican lo que está pasando ahora. Gana Pedro Castillo la primera vuelta y también gana por un margen muy pequeño en la un, segunda vuelta a perdón, la un siempre outsider. eterna candidata. Un outsider, eso no es Sí, común en América Latina, ¿no? Al menos no era común hasta hace unos años, al parecer, ¿no? Tener un outsider como elegido presidente bueno, electo, ¿o no? es verdad, ¿no? Es que depende de qué país te refieras, porque
claro, si miras Argentina, México, Chile, tienes partidos más consolidados, ¿no? El peronismo, el Frente Amplio en Chile, Morena, en el PAN, el PRI en México, y por tanto hay muy poco espacio para los outsiders. Pero en países como Ecuador, Perú o Bolivia, Mm, y esto tiene que ver con la informalidad también económica, ¿no? Marx decía que las estructuras económicas condicionaban también la estructura política y sí, por sí, tanto tenemos una fragmentación enorme de partidos políticos ajá, que representan a diferentes sectores y claro, cada vez los que ganan las elecciones en primera vuelta necesitan menos cantidad de votos para pasar a la segunda vuelta. Y esto fue lo que pasó la última vez. Un partido de una región del centro llamado Perú Libre ah, fichó a un líder sindicalista y con una campaña, creo yo, alternativa, excéntrica, muy también valiente con algunos asuntos, como por ejemplo dar mítines en todas las plazas cuando estábamos en pandemia, rompiendo, digamos, algunas normativas. fue durante la pandemia, Bueno, un claro, perfil, ¿no? Durante la época, sí, durante COVID. sí, un perfil Sí. además, un perfil muy cercano a la mayoría, con un discurso cercano a la mayoría Ujú. ganó la elección. Y esto revolucionó la política peruana. De hecho, Pedro Castillo se ha transformado en el símbolo más importante en la política peruana hoy. Mm. Una vez que gana Pedro Castillo la elección tras un discurso de fraude por parte de los Fujimori y sus aliados, que además querían desconocer, eliminar, ignorar el voto popular de los Andes, del sur del país, gobierna solamente un año y medio porque es víctima de un impeachment, una vacancia, Ah, claro, no era muy a través de una largo. figura que existe en el. No, no, para nada, ¿no? Legalmente le correspondía 5 años, pero eh, hay una figura que se está utilizando demasiado, que es el impeachment, pero por incapacidad moral, ¿no? Ujú. Es una figura obsoleta, Por incapacidad que moral, no da incapacidad física de incapacidad. salud, moral. Exacto. Eso Claro, no se ha escuchado en muchos exacto. lugares. Eso es interesante. No, no. Eso sucede Es que entonces. originalmente debía ser discapacidad, algo relacionado a discapacidad, ¿no? Pero en el Perú esto se escribió de esta manera, dando lugar a mucha más inestabilidad, porque si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, puede ser fácilmente vacado por esta figura de incapacidad moral, que es lo que ha pasado varias veces en los últimos años. Por Ajá. eso tenemos 8 presidentes en estos últimos 7 años. Y bueno, luego sucede, toma relevo su vicepresidenta, que se alinea al fujimorismo, reprime violentamente al pueblo y continúa un camino continuista, ¿no? Muy continuista. Sinceramente, Pedro Castillo no suponía tampoco una ruptura, un cambio importante, pero hay una narrativa muy fuerte en el Perú sobre que a Pedro Castillo no lo dejaron gobernar y no hizo lo que él quería hacer. Yo tengo una opinión diferente. Yo creo que Pedro Castillo se vio muy sobrepasado por la figura de jefe de Estado y no lideró ningún tipo de iniciativa, prácticamente de ningún tipo, tampoco de ámbito social, ¿no? Digamos, no Su tuvo equipo, una perdón, formación de izquierda y no ha tenido un gobierno de izquierda. sí, el equipo de Sí. Castillo, ¿cómo era? ¿Sus ministros o su equipo en general? ¿Tenía buen equipo o tenía gente que tenían formación en otras, no sé, en otros ámbitos que quizás faltaba experiencia o cómo fue su equipo en general? Bueno, eso es buena pregunta porque lo cierto es que este partido y este outsider, Pedro Castillo, tuvo que hacer alianzas para la segunda vuelta y conformó un gobierno de coalición, pero que duró solamente 6 meses y creo Ah, que erróneamente prescindió de los mejores técnicos y comenzó a irle peor política y económicamente a él y al país. Creo que esto fue una de las principales, sobre todo la razón fue las pugnas internas, los conflictos internos entre los mini partidos o facciones dentro del gobierno.
hay mucho desorden y poca unión internamente, y el exterior, digamos, el adversario fujimorista que tenía una mayoría congresal, comienza a crecer, comienza a tener más resonancia en los medios de comunicación y promueve una vacancia por incapacidad moral a finales de 2022 y por tanto tenemos esto, ¿no? Que hay una narrativa que se ha dispersado, se ha difundido Mm. por todo el país y es que a Pedro Castillo no se le dejó gobernar de la manera que el pueblo esperaba que gobernase. Pero si uno observa con mayor detalle su gobierno en este año y medio, vemos que él lideró muy poco y no respaldó, digamos, políticas de cambio sustantivas, sustanciales. Estaba, como te digo, sobrepasado, me parece a mí, por Sí. la situación y fue bastante inoperante, poco activo, ¿no? Y Muy ve, diferente a lo que vemos hoy con Gustavo Petro, que sí. lidera, digamos, reformas importantes de su país. Sí, y ahora ¿Querías decirme algo? ¿ves a alguien similar que tiene un perfil semejante ah, que, no sé, en las elecciones como candidato o los demás candidatos son de otros no son outsiders como él? ¿Cómo son los candidatos ahora que van en junio? Bueno, eh, para que se entienda bien, porque hay mucha conexión en esta elección y la anterior, Pedro Castillo es vacado, hay violencia política eh, y también sufre un juicio, es objeto de un juicio por el cual lo han detenido y lo han impedido participar en política durante unos años, Mm, creo que son 2 años más, y por tanto hay un fuerte relato de victimización de Pedro Castillo. Yo también coincido que no debería estar en la cárcel, no debería estar en la cárcel, pero hay un fuerte discurso de que, bueno, es una víctima del sistema, que lo es, no lo dudo, pero sobre todo que digamos, es uno de los nuestros, ¿no? Una figura del pueblo que no lo dejaron gobernar. Bueno, esta narrativa, que tiene algo de razón sin duda, eh, creo que es una de las más importantes para entender el resultado del 2026, donde el que ha tomado la bandera de la liberación de Pedro Castillo ha, se ha aliado con el castillismo y con mm. toda la línea y toda la gente que apoya a Pedro Castillo, es quien ha quedado en segundo lugar para sorpresa, sobre todo de la derecha, ¿no? De las derechas peruanas, Juntos por el Perú, ¿no? junto a la eterna candidata Keiko Fujimori, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez. Sí, sí. Efectivamente, Que enfrente entonces, a Keiko Fujimori, que sí, Keiko lleva muchos años bueno, muchos años en la política. Acabo de ver una foto de ella y realmente me quedé plasmado, porque me acuerdo Keiko en los años 90. Tengo todavía la imagen de los Fujimoris de los años 90 y Keiko tenía 20 años apenas y ahora le veo, tiene 50 exacto. más de 50 años. Pues sigue en la política ella, sin haber ganado en las elecciones ella misma. ¿Cómo será? ¿Crees que va a ganar ahora o va a seguir siendo como un, no sé, de un lado, quizás con influencia sobre un partido que puede influir sobre un partido suyo? Yo creo que la situación es bastante ajustada, es bastante igualada en esta elección. Yo creo que es la más difícil para el adversario de Keiko Fujimori. Creo que es una situación más favorable a Keiko Fujimori Ah, por varias razones. Primero, hay una narrativa muy fuerte en cuanto a que ya después de tantos intentos a Keiko hay que darle la oportunidad, ¿no? Una narrativa igual fraudulenta, falsa, porque Keiko Fujimori ha tenido mayoría en el Congreso varias veces, pero también hay digamos, un rechazo a Roberto Sánchez por dos razones. La primera es que él proviene de la clase política, él ha sido congresista esta legislatura, y que hay, digamos, una repetición del el signo político, ¿no? O sea, ganó Pedro Castillo en 2021, es verdad que no gobernó más de 2 años, pero que volver a ganar 2 veces el mismo signo político, el castillismo, digamos, es bastante difícil.
Y tercero, porque también Roberto Sánchez no tiene el carisma, no tiene el efecto de la novedad que tenía Pedro Castillo. Ujú. Y algo que va a pasar también es que va a haber las fuerzas del poder, todas, probablemente del poder económico, eclesiástico, militar, policial, financiero, mediático, se van a alinear con Keiko Fujimori y además hay una presión muy fuerte sobre los órganos electorales y es probable que tengamos de nuevo una campaña fraudista que levante la bandera del fraude si es que Keiko Fujimori no gana. Entonces es una elección difícil. Considero que Roberto Sánchez es muy habilidoso para formar alianzas, Mm. pero que por el momento político actual es una disputa muy difícil ¿Qué, para qué él. importancia aquí tiene, por ejemplo, yo que vivo en Armenia y el problema que tenemos aquí en Armenia es que quienes tienen derecho al voto no suelen ir a votar o hay una gran cantidad, gran porcentaje de abstienen, digamos, de ir a votar. Entonces, eso es un problema enorme en Armenia porque ni apenas la mitad, ni siquiera la mitad de la gente que tiene derecho al voto van a votar en las elecciones. Las últimas elecciones eran como 35%. Entonces, hay una gran cantidad de personas que no, ni siquiera van a votar. Bueno, de hecho, en Perú es obligatorio votar, ¿no? Eso, de lo que sepa, Sí. sí, es obligatorio. Entonces, sí o sí tiene que ir a votar. Pues mi pregunta que quería preguntar ya no tiene validez porque es obligatorio el voto ahí. ¿Crees que está bien tener el voto obligatorio o la participación ciudadana? ¿Cómo más? Mejor dicho, como ya la gente es obligatorio ir a votar, ¿cómo más puedes enganchar a la gente para que te apoye? Si eres un partido político o un candidato, aumentar la participación ciudadana para que estén enganchados más a favor de ti. Ujú. Bueno, es obligatorio, pero a pesar de eso, alrededor de un 30% de los ciudadanos no van a votar. Es Ah, bastante alto. Eh, Hay una desafección enorme con la política. De hecho, los sentimientos que despierta la política es de enojo, de frustración, de tristeza, de lamento. Y creo que me pregunto primero, para darte una respuesta, es que si el voto no fuera obligatorio, ¿cuántos irían a votar? ¿No? Yo creería que menos del 50%. ah. Y ya con un menos del 50% la legitimidad democrática sería Em, ya Nula nula, casi, ¿no? ¿no? Sí, Escasa, sí, ¿no? Claro. Entonces, a ver, yo creo que más importante que hacerlo obligatorio es hacer ver que la democracia tiene algún sentido, ¿no? Y la democracia sí tiene unas promesas que tiene que cumplir. Primero, la igualdad política, que debería desembocar en mejores derechos de participación, mejores derechos mm, también y recursos para los derechos, bienestar de vida. Y en América Latina la democracia en los últimos 30, 40 años no ha resuelto problemas básicos, ¿no? O sea, en este contexto de supuesta democracia, no hemos resuelto los problemas de desigualdad, de pobreza, de informalidad laboral, de violencias, de criminalidad. Y obviamente lo que la gente piensa es, da igual la democracia, no importa la democracia, mejor que venga sí. un dictador a ver si eso resuelve los Mejor problemas de una vez, eso, ¿no? Un eso dicen, dictador, sí. Sí, claro. Entonces, la democracia es útil, entendiendo democracia, digamos, como mecanismo de elección donde hay sufragio universal, donde hay libre competencia, donde hay cierta igualdad de participación, porque claro, sí, a veces damos por sentado que la democracia eh, digamos, con que haya elecciones, ya hay democracia, y para nada. O sea, necesitas, por ejemplo, para que exista una democracia saludable, que los medios de comunicación den voz a todos los actores sí, políticos o que la ciudadanía tenga la libertad de fundar sus propios partidos políticos, la gente tenga la participación política garantizada. Sin esto tampoco hay democracia, ¿no? sí, sí, O en Perú, ¿no? O sea, ¿acaso cómo va a haber democracia si al protestar matan a 50 personas en un mes, ¿no? sí. Eso
¿Dónde está la democracia ahí? Entonces, Eso al disuade a la final en el gente Perú, a como participar. Eso, los claro, parientes, los familiares, amigos de esa gente, algunos puede ser que queden disuadidos a participar porque dicen que lo mismo puede pasar conmigo. Puede pasar al revés, ¿no? Puede ser no. Ahora que me han hecho eso y yo me voy a expresarme, quiero hacer un cambio, pero también, ¿no? Puede causar que la gente no vaya a participar porque por miedo, como claro. cosa que sucede en Armenia muchas veces, bueno, en los últimos años. Ajá. Bueno, para mí digamos, los modelos a seguir desde el Perú son el Partido de los Trabajadores en Brasil, Petro en Colombia o Morena en Mm, México, ¿no? mm, Porque no han tenido que renunciar a la disputa democrática para poder construir cierta hegemonía en sus países, ¿no? Y por tanto, tienen cierta estabilidad para gobernar ¿y por qué la tienen? ¿Y por qué son legítimos? Porque han invertido en infraestructura pública, han garantizado, mejorado el acceso a los derechos, han generado más empleo, han reducido la inseguridad, hay menos corrupción, y esto para mí es la clave, ¿no? Creo que en un contexto actual, eh, digamos, pseudo democrático, las izquierdas, el campo popular, tiene que aspirar a construir hegemonía en el país, ¿no? Pero cuando llega al gobierno con cierta hegemonía, también seguir construyendo esa hegemonía y construirla se construye mucho más fácil y eficazmente si tú desde el gobierno eres una persona íntegra, hay liderazgos íntegros, mm. honestas, transparentes, piensan siempre en el bienestar común, en cómo mejorar los derechos, luchan y dan la vida por su pueblo. Y creo que los pueblos de América Latina, cuando los liderazgos hacen esto, lo reconocen y lo están Sí, reconociendo. Por sí, ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, su sucesor, el señor Iván Cepeda, está con un 40% de preferencia electoral. es bastante, Claudia Sheinbaum ganó también arrasando en México, ¿no? Y claro, a pesar de que en México, Colombia, los poderes fácticos, las oligarquías herederas del virreinato, de la época colonial, tienen mucho poder, tienen muchísimo bastante, poder, todavía hasta tienen medios hoy, de ¿no? Sí, comunicación, tienen bancos, tienen fundaciones de mentiras, de think tanks neoliberales, tienen universidades, tienen, en fin, a pesar de todo eso, estos liderazgos han construido cierta hegemonía, ¿no? Y yo creo que son ejemplos que hay que aquí en Perú estudiar más, evaluar mejor y tener una reflexión propia. Pero esto lo han conseguido sin renunciar a la disputa democrática, a garantizar, incluso ampliando la democracia, porque la democracia funciona mejor cuanto más gente sí, participa sí, políticamente, o sea, más gente siempre tiene es, el estómago lleno, tiene un techo, sí, tiene tiempo libre. siempre es el objeto, ¿no? El objetivo, mayor participación ciudadana y con calidad. Esperemos, bueno, nos quedamos con poco tiempo aquí, pero no, fue un gusto. No tener tus insights sobre lo que está sucediendo en Perú y Perú realmente los últimos años es cierto ha tenido cuántos presidentes, ¿no? Y inestabilidad. Esperemos que la estabilidad venga a Perú y no, lo más importante que se no, sigan procesos democráticos. Siempre hay que perfeccionar. Sí, Andy Phillips, politólogo, experto en políticas de anticorrupción, procesos políticos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Fue un gusto. El gusto fue mío, Micael.